En Antofagasta Televisión presentamos Radar Podcast, con la conducción del doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Bienvenidos. Hace un mes, día por día, el 21 de enero pasado, Elon Musk, una de las primeras fortunas del mundo, sino la primera fortuna mundial, muy desarrollado su expertise en lo que concierne la tecnología, hizo un saludo nazi en una de las presentaciones, que fueron varias, de la intronización de Donald Trump. Hubo una gran polémica sabiendo si lo había hecho adrede, si realmente era el gesto que todo el mundo indicaba, que era justamente referencia a la época 33-45 en Alemania, Adolf Hitler. Y bueno, se quedó un poco en una nebulosa y no se supo muy bien si en realidad era realmente un saludo nazi intencional o no. Hoy, en un convenio de los conservadores, siempre en Estados Unidos, Steve Bannon, un pensador, una referencia en lo que concierne el pensamiento ultraconservador, derechista, de la extrema derecha, de la alt-right, de la derecha alternativa, ese mismo personaje que trabajó para Donald Trump durante su primer mandato y que de hecho no se quedó mucho tiempo en la Casa Blanca por discrepancia, reiteró el mismo gesto, pero esta vez no dejando ningún lugar a duda. Es llamativo ver que hay como un resurgimiento de algún modo de algunas cosas que uno pensaba que ya no iban a suceder. Y eso nos indica dos elementos, creo yo. El primero es que en realidad siempre estuvo presente, simplemente que estuvo oculto durante numerosas décadas, y sin duda una adoración por el régimen nazi siempre estuvo ahí, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, hoy día esa adoración no renace directamente en Alemania, sino renace en el nuevo continente, en Estados Unidos, sabiendo que hoy en día Estados Unidos es una potencia, si no la primera potencia mundial, que podría eventualmente tener pretensiones imperialistas o pretensiones militares que otros países no pueden tener. Y el otro elemento que también podemos destacar acá es que lo políticamente incorrecto justamente nos lleva a no tener ningún límite. Y la pregunta que se plantea es, cuando no se hablaba de nazi, cuando se pedía esos gestos, ¿era porque había un consenso general o básicamente porque era prohibido y porque era necesario que sea prohibido? La libertad de expresión debe impedir algunos temas de ser tocados, o la libertad de expresión debe ser total, como uno podría también lógicamente pensarlo. No lo digo yo, lo dice Noam Chomsky, un intelectual norteamericano judío, que justamente norteamericano de obediencia judía, que indica que él no se opondría a ningún límite de la libertad de expresión, porque básicamente tampoco prohibiría lo que concierne el discurso nazi. Estoy indicando esto, lo dijo hace más de 2 décadas, porque la libertad de expresión debe ser absoluta. Yo me inscribiré un poco en su línea, en el sentido que mejor saber lo que existe, que si está ocultado lo que existe por razones de políticamente correcto, básicamente no impide la existencia de. Mejor saber con quién se está tratando, y para aquello yo creo que la libertad de expresión debe ser de algún modo absoluta. Lo que debe ser prohibido debe ser la mentira, la difamación, el injurio y la reescritura del pasado. Yo creo que acá está el gran problema. A la época de la inteligencia artificial, a la época del deepfake, que es decir, una intervención directa en las imágenes, puedes tú hacer una película con actores muertos gracias a la tecnología del deepfake. Quizás estamos asistiendo también a una reescritura del pasado. Y yo creo que ahí sí hay un peligro que no tiene estrictamente nada que ver con la libertad de expresión, porque si la libertad de expresión se apoya sobre un pasado fantasiado, inventado, reescrito, al fin y al cabo es una mentira y a veces propaganda. Bienvenido a Radar Podcast, y para alejarme un poco del tema internacional, pero el esencial, yo creo, a mis ojos, señalar aquello, hoy día recibimos a 2 invitados del mundo empresarial antofagastino: Pablo Bacareza, dueño del local comercial, empresario, y Marco Tala, arquitecto antofagastino igualmente, para hablar de temas no tan político e internacional, sino algo de más terrenal y que nos concierne a todos, algo de más ciudadano. Bienvenido a Radar Podcast. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Empecé un poco para ubicarlo de ustedes. ¿Cuáles son sus recorridos respectivos en la ciudad y de un punto de vista profesional? Pablo, empecemos por ti. Bueno, yo soy nacido y criado aquí, tengo 37 años.
Eres joven. Mis cortos 37 años, estudié en el Colegio San Luis. De ahí que como que he querido mucho a esta región. No, pero el mito del sanluisino, ¿es verdad? Hay una identidad sanluisina muy fuerte en Antofagasta. Yo, como no soy antofagastino, me he confrontado a aquello. Mira, sí, es más, o sea, Marco igual te puede decir lo mismo porque él es sanluisino, nosotros venimos de la misma generación. Sí, es cierto, hay como cierta, como ponerle nombre mafia, pero... Hay una red, hay un grupo social. Hay una red, claro, como social, digamos, acá en Antofagasta que está bien ligada al sanluisino. Y bueno, eso es algo... Positivo para mis ojos y para la ciudad también. Sí, porque le crea identidad. Tiene mucha identidad, claro. ¿Cuándo llegan los negocios, Pablo? Mira, el Café Di Lavoro partió como una idea un poco, digamos, como fantasiosa, porque en algún momento quería hacer un cibercafé. Ya. Pero en conversaciones con mi socio dijimos, ¿por qué no lo hacemos como un work café? Un lugar de encuentro, un lugar donde la gente... muy de moda en este momento. Claro, un lugar donde la gente se sienta cómoda, se sienta, digamos, en un espacio donde tiene internet, donde puede trabajar. Y así fue naciendo un poco el tema del Café Di Lavoro. Ya. Es un work café. Partió como un work café. Y hoy día es un politic café. Y hoy día se fue, claro, fue un poco mutando, digamos, en su... Al frente del Teatro Municipal. Exacto, que al frente del Teatro Municipal. Y bueno, como estaba en esos años 2018, se estaba construyendo el Poder Judicial, dijimos, bueno, ¿por qué no también acercarnos a ellos? Que está justamente cerca ahí en San Martín, entonces... Siempre sirve. Claro. Y bueno, con el paso del tiempo fue mutando, como digo, se convirtió luego en un restaurante. Ahora tenemos cafetería y restaurante. Entonces ha agarrado un público muy, muy bueno, muy cercano además la gente. Y bueno, como tú bien decías, un poco político, pero eso fue... Mucho, todas las figuras pasan ahí casi. Claro, eso se fue dando sin querer queriendo, porque como está cerca de la gobernación, cerca de la municipalidad, cerca de los tribunales, de salud, cerca de los tribunales, la gente política, digamos, de ambos lados, asesores también. Entonces, iban mucho al café y van mucho al café, y eso es bueno, o sea, lo sentimos como algo amigable y muy, muy bueno para el café. ¿Y Antofagasta tiene proyección en cuanto a negocio o va a fortalecer lo que vos entendí ahora? Mira, en estos años está bien complejo, digamos, el tema del emprendimiento. Está muy difícil, hay muchas trabas, muchas trancas, que años atrás no habían. En estos espacios, digamos, de poder convertir y hacer más amigable a la ciudad con locales con cierta identidad, está muy complejo. Además que la inversión también no es muy barata, digamos. Sí. Siempre la inversión es importante, entonces eso hay que resaltarlo. Sí, nos vamos a hablar de eso luego en los otros segmentos, pero antes, Marco, hablemos usted de su trayectoria. También San Luisino, entonces, también de la mafia. Yo soy antofagastino, nacido y criado en Antofagasta, entre Antofagasta, Calama y Tocopilla, yo agregaría. Nortino. Estudié en el San Luis, después estudié arquitectura en la Universidad Católica en Santiago. Muy buena universidad. Sí, digámoslo, una muy buena escuela de arquitectura. Sí, reconocida internacionalmente. Así es, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Sí. Y bueno, parte también de la vocación de arquitecto tiene que ver con las raíces que uno tiene, ¿cierto? Parte de mi manera de enseñar tiene que ver con mi experiencia y gran parte de mi experiencia estuvo aquí en el desierto. Entonces, en ese sentido veía también la necesidad de ejercer aquí en el norte, de devolver un poco la mano, digamos, y aprovechar que tuve esta buena formación para poder apoyar aquí a los arquitectos locales. Ya. Mira, en la arquitectura el ciudadano promedio no se da la importancia, la implicancia que tiene el hecho de la construcción, básicamente, en la arquitectura. Últimamente, voy a tomar un ejemplo a nivel internacional, por ejemplo, un grupo de K-pop coreano fue a Francia a grabar un video en los suburbios de París, porque había un arquitecto catalán, Bofill se llama,
que justamente había creado obras, edificios que no fueron repetidos en el tiempo, pero que tenían toda una impronta social, casi artística, sabiendo que eran normalmente vivienda promedia, no eran vivienda para gente acomodada. ¿Qué te quiero indicar acá? Y lo que había pensado él es crear mucho espacio inspirándose entre los edificios, inspirándose de la Roma antigua. Es decir, y en esa zona hay menos delincuencia que en otros suburbios de Francia. ¿Qué te quiero indicar con eso? La construcción arquitectónica, desde un punto de vista de arquitectura, la construcción, la disposición del espacio y las construcciones en ese espacio influyen directamente sobre el comportamiento humano. ¿Está de acuerdo con esa visión? Por supuesto. La arquitectura y el urbanismo son herramientas para la disuasión del crimen, lisa y llanamente. De hecho, hay toda una corriente al respecto que se llama CEPTE, del Crime Prevention Through Environmental Design, la prevención del crimen a través del diseño del medio ambiente, o del diseño ambiental, entendido como la construcción física del espacio público, ¿cierto? Y las condiciones que permiten que un espacio público sea un espacio público seguro, la verdad es que no son tan complejas. Tiene que ver con manejar accesibilidad, con puntos de acceso, con vigilancia natural, que es un concepto, digamos, que tiene que ver con la visibilidad, básicamente. Buenas luminarias, qué sé yo. Espacio abierto también, supongo. Claro, espacio abierto, y que sean fáciles, digamos, de controlar, que no existan espacios residuales, que no existan callejones como medios trampas, ¿cierto? Donde pudiera, no sé, pues alguien sorprenderte y robarte. En ese sentido es una herramienta muy poderosa, y las grandes ciudades, digamos, han implementado. Esta es una corriente que parte en los 70 en Estados Unidos, de la prevención del crimen a través del diseño, y que se ha ido implementando también en Chile, ¿ya? Ha llegado de manera más lenta, ¿cierto? Pero uno puede ver, por ejemplo, en lugares como la remodelación de la Avenida Brasil, por ejemplo, que tiene muy buen estándar de seguridad. Ahí uno lo ve reflejado como directamente afecta. Sí, está expuesto, es como una vitrina en realidad. Claro, ¿entiendes? Sí. Claro. Y eso repercute directamente en la calidad de vida de las personas y en la sensación de seguridad que tienen. Entonces, ¿tú ves una experiencia en ese sentido lograda en Antofagasta? De esa teoría. Creo que hay partes de la ciudad que sí tienen este sentido, como decía Pablo, de pertenencia, que nace de una identidad, y principalmente de percibir el espacio público no como un espacio residual que no es de nadie, sino percibir una autoría detrás. ¿Ya? Y con esto a qué me refiero, que cuando hay un espacio público que tiene un estándar de construcción, ¿cierto? Un estándar de terminaciones, uno de alguna manera percibe la autoría del Estado detrás de este. La presencia, tu presencia, claro, de facto. Es presencia del Estado en el territorio, y esa presencia del Estado en el territorio es un factor condicionante para la seguridad. Hablando del Estado, Pablo, y decías que los tiempos son difíciles, pero igual sobreviviste a la pandemia. Igual ahí, ¿sentiste la presencia del Estado durante la pandemia o estuvieron ustedes absolutamente abandonados? No, la verdad es que debo decir que no estuvimos abandonados. Sí, el gobierno de turno de esa época facilitó un poco ¿De derecha? De derecha, sí, a los pequeños empresarios, en este caso como nosotros, con créditos FOGAPE y una serie de créditos que hasta el día de hoy se siguen pagando, porque era insostenible tener es más, o sea, varios locales quebraron en esa época. Nosotros pudimos sobrevivir gracias a esos créditos, para mantener, digamos, el personal, el arriendo del inmueble, los productos. ¿Qué hicimos? O sea, recurrimos a esos créditos y bueno, pudimos solventarnos y salir adelante, que cosa que igual es valorable, porque varios locales no pudieron hacerlo, y eso igual es como malo para ellos, con toda la inversión que hicieron. Es como desgarrador, por así decirlo. Pero esta ayuda fue central, no fue municipal, no fue regional. ¿Cómo se organizó ahí? Yo recuerdo que eso fue con Cercotec, directamente con Cercotec. Cercotec facilitó esos fondos. ¿Ya estaba Sacha Rasnich en Cercotec? ¿No? No recuerdo, pero creo que sí, que él fue en el 2020, sí, 2021. Sí. Ya había empezado su campaña. Ya había empezado a hacer campaña, claro. y claro, él nos ayudó, bueno, Cercotec, en este caso no él, pero él era el presidente directo. Sí. Y él, digamos, nos facilitó esa ayuda y gracias a Dios pudimos salir adelante y hasta el día de hoy nos mantenemos. ¿Y cómo se reanudó con la realidad normal? Bien que yo creo que la realidad cambió posteriormente a la pandemia y al confinamiento, ya no más igual, psicológicamente, psicología de masa como psicología personal y los negocios y todo aquello. ¿Cómo se reanudó? ¿Hubo más flexibilidad por parte del Estado o igual no se facilitó tanto después? Igual fue complicado crear negocio o mantenerse en su negocio. Sí, mira, y sin antes mencionar una cosa que se me fue, es
que estuvo también el estallido social que exacto, sí, que fue el 2000. Sí, fue una acumulación. Claro, entonces fueron meses muy complejos para el casco histórico, digamos, de Antofagasta. Sí. Nosotros vivimos una situación compleja en el estallido social, se nos metió gente al local para protegerse, digamos, de estas bombas que tiraban y todo, tuvimos que ayudarlos también, pero eso también un poco ocasionó que el centro se destruyera. Y no se recuperó todavía, ¿cierto? No se ha recuperado, desde mi perspectiva no se ha recuperado en un 100%, fue una pérdida fatal, digamos, para la región. ¿Tú dirías que se recuperó en un porcentaje? ¿Cuánto tú dirías que se ha recuperado el centro? Yo creo que no llega al 50%, no llega. No sé si Marco comparte conmigo eso, pero sí. Hay cosas que no se han recuperado, que destruyeron locales comerciales, y súmale que después vino la pandemia, entonces fue todo 2 años seguidos, digamos, de destrucción, tanto con el estallido para luego con la pandemia. Pablo, si me permiten hacer una observación, claro, yo creo que no se puede entender, y aquí hablo también como arquitecto, miembro de la Asociación Gremial de Empresarios, Comerciantes y Amigos del Casco Histórico. Ya nos hablas con conocimiento. Claro, que es una agrupación que nace a raíz del estallido social, ¿cierto? Y de los grandes daños que menciona Pablo. Uno no puede entender el presente, digamos, de los comerciantes y los emprendedores sin entender estos eventos históricos, ¿cierto? La pandemia y el estallido social como eventos que cambiaron, como bien tú dices, un antes y un después en la manera de hacer comercio y la manera por lo demás, de vincularnos con el centro, ¿ya? El centro de la ciudad no solamente tiene esta cualidad de ser un lugar donde se comercia, sino además tiene estas cualidades urbanas de ser patrimonio, ¿cierto? Y de ser un lugar idealmente un destino turístico, ¿cierto? Cuando uno va a las ciudades siempre. Y en ese sentido, por ejemplo, uno podría ver este cambio en que antiguamente uno decía, mira, vamos a vitrinear, ¿ya? La vitrina como elemento arquitectónico de exposición, que es un vidrio básicamente, y donde uno podía pasear simplemente, a lo mejor hasta ni siquiera iba a comprar, pero era el evento de caminar por el paseo peatonal y vitrinear. Después la vitrina, después del estallido ya no hay vitrina, ahora lo que hay es una cortina metálica, ¿cierto? Porque necesariamente tiene que cambiar la respuesta arquitectónica frente a un vandalismo, ¿cierto? La calle se transforma en una calle antivandálica. E incluso en ciertas partes, como en Calama, por ejemplo, surgió arquitectura hostil y hacer una serie de transformaciones. Y el tiempo de la ciudad también cambió el horario, ahora se cierra más temprano. También, claro. Entonces, esa sensación de inseguridad que se instala, como bien tú decías, que tiene ciertos condicionantes también emocionales, al cambiar, al recuperar la forma, volvemos a poner el vidrio, pero no recuperamos, digamos, la huella emocional que dejaron, ¿cierto? Y los traumas que alguna persona... Porque es un trauma en sí. Claro. Entonces la recuperación, digamos, del centro y del casco histórico tiene que ser integral, no solamente puede ser la restitución material, digamos, de las fachadas o la restitución de las vitrinas, la restitución quizás de los horarios y lo demás, sino también tiene que haber algún tipo de reparación emocional para que nosotros volvamos a tener esta sensación de convivencia en el centro, que es algo que perdimos y que hasta el día de hoy no hemos podido recuperar. Mira, de nuevo voy a hacer un asunto, como un estudio comparado. Tú sabes que yo crecí en el extranjero durante numerosos años, niño y adolescente. Y yo también iba al colegio y yo crecí en una ciudad que lo invito, Pablo, si te va a mejorar los negocios, yo te recibo encantado. Allá, Angers se llama, Angers. Angers, quiero retomar lo que tú dijiste. Hay muchas vías peatonales, muchas, es decir, que no hay circulación de auto. Hubo también como un estallido social en Francia, se llamaron los chalecos amarillos, les gilets jaunes, ya. Pero no hubo tanto destrozo del centro. ¿Y qué te quiero indicar acá con lo que tú dijiste? Exactamente eso. Como el centro no fue, de algún modo, no fue fruto de un vandalismo salvaje, ni de robo, ni de todo aquello, se mantuvo el centro de la ciudad y las vías peatonales bastante limpias y cuidadas. Y lo que tú dices es ese asunto de vitrina. Yo me acuerdo cuando niño, adolescente, tú, tenías mucho dinero para comprarte un pan de chocolate, algo para comer, pero nosotros nos paseábamos haciendo tiempo por la ciudad. Yo volví hace 2 años y medio, 3 años a Francia y hice el mismo recorrido como niño. Uno nunca se sana de su infancia, al fin y al cabo. Y hice exactamente lo mismo paseándome por la ciudad. ¿Qué te quiero decir acá? Lo que tú dices, ese reencuentro con la ciudad pasó por un recontacto con la vitrina que encarna el centro de la ciudad. Y eso es simplemente posible porque está cuidado, porque está limpio y porque lo mantuvieron. Y de algún modo refuerza la identidad de la ciudad. Claro. Hoy en día en Antofagasta, ¿quién va a perder? ¿Quién va a estar 2 horas caminando por el centro? 1 hora y media. Nadie. ¿Por qué? Porque no está más ese concepto de vitrina, claro. No está más ese concepto de cuidado, y yo creo que psicológicamente el quiebre no ha sido recuperado. Hablemos la segunda parte entonces para ver cuáles serían eventualmente algunas soluciones para mejorar esta sensación de abandono, yo creo, que vive un poco el centro de la ciudad. Nos vemos en la segunda parte.
El centro de la ciudad en realidad siempre ha sido el corazón de la ciudad, se puede explicar históricamente hablando, por la plaza de armas y todo aquello. Pero es que yo quiero seguir con este tema porque, honestamente, por ejemplo, a diferencia de Iquique, con otra ciudad nortina, el paseo Baquedano era de algún modo encarnado, que te lleva justamente a la Plaza Prat, encarnaba un poco el centro de la ciudad. Hoy en día eso cambió porque se desplazó un poco a la península. Pero yo encuentro que en el caso de Antofagasta, para mí es la ciudad del norte del país, más grande. Y yo creo que el centro tenía un valor simbólico muy importante, porque era la identidad de Antofagasta, empezando hasta la catedral y está el reloj, ahí el famoso león donde todo el mundo va a sacar la foto. ¿Cuáles serían ustedes la medida que piensan como comerciante, como arquitecto, sobre cómo recuperar ese centro y si usted cree que es factible sobre un corto plazo y sobre quién deberían apoyarse para aquello? A ver, es una pregunta bien amplia, pero hay que partir un poco primero con el tema de la basura, que ya llega a ser desagradable. Yo que vivo y muero en el centro, el tema de la basura es complejo. Y además también la gente, los indigentes que pasan todos los días o duermen en la Plaza Colón. La Plaza Colón finalmente es una cama para varias personas. Para varias personas indigentes. Uno es eso, recuperar un poco este tema de la basura, hacer un buen contrato con la municipalidad, que haga un buen contrato con alguna empresa que haga bien ese trabajo, porque la basura queda tirada. Tú pasas por calle Prat a las 9 de la mañana y ya están las bolsas de basura ahí acumuladas, digamos. Entonces, calles principales, digamos, calle Prat, Baquedano, San Martín, que son, bueno, donde estamos nosotros mismos, donde está el Café de Laboro. ¿Qué pasa? Que la acumulación de basura atrae también muchos problemas, focos de suciedad, sí, tú sabes, infecciones, sí, y todo. Entonces esas cosas hay que protegerlas. Además también el tema de la seguridad, que para nosotros, yo creo que Marco igual comparte conmigo, el tema de la seguridad aquí es clave. Y no sé quién de los dos recién tocó ese tema de que el horario se acortó. Sí. El transeúnte, la gente normal, digamos, que quiere ir al centro a tomarse un café, a disfrutar un buen momento familiar, ya no puede hacerlo. Ellos están saliendo del trabajo a las 6 de la tarde y por favor vamos a la casa. O sea, no existe ya ese espacio familiar, digamos, de poder caminar tranquilo por la calle en el centro. Y yo te lo digo porque lo vivo, estoy todos los días ahí. Entonces, como comerciante, te digo, desde las 6 en adelante las ventas bajan. ¿Por qué? Porque la gente ya no va al centro, se va a sus casas. Entonces, yo creo que no solamente yo lo vivo, yo sé que digamos, Calle Prat, donde hay cafés también, digamos, emblemáticos de la ciudad, sí. También ellos tienen que cerrar temprano. Yo tengo el horario un poco más extendido porque gracias a Dios tenemos una patente de restaurante y podemos vender alcohol, entonces se da un poquito más de vida en la noche. Pero finalmente, si tú vas al centro a las 7 de la tarde, ya está prácticamente muerto. ¿Y no has visto cambio estos últimos meses? No, todavía no. No, es más, pasó hace poco un hecho, mira, yo no soy de grabar, pero sí, justo eran las 8:30 de la mañana, iba camino al café y hubo una batalla campal de unos indigentes versus unos trabajadores municipales. Así lo vimos. No sé si lo vieron, sí. Yo de hecho, estuve mirando eso y eso es terrible, o sea, y justamente en esa semana había desembarcado un buque con gente, sí, de Europa, que justamente llegó al café, porque también se le indicó a ellos que había un café en la Plaza Colón, que queda al lado, que somos nosotros, y llegaron ahí al café. Que había billete extranjero. Pero y justo vivieron ese momento épico, sí, de esa batalla campal que finalmente a la gente la aleja. O sea, obviamente que no la aleja. Y se fueron. Es más, uno de estos caballeros europeos, que era, si mal no recuerdo, de Dinamarca, me dijo... había poder adquisitivo. Sí, ¿esto pasa recurrente? Me preguntó, obviamente en inglés. Yo le dije, sí, lamentablemente, sí. Bueno, se agradece tu franqueza. Yo en eso no voy a ser dubitativo, soy bien claro. O sea, la seguridad siempre, primero hay que atacarla sí o sí. ¿Para qué? Para poder recuperar la libertad de las personas y puedan transcurrir y caminar y disfrutar de un ambiente sano, que es el casco histórico, como recuperarlo, como bien Marco decía, recuperar esa zona importante de la ciudad. Antes de pasar a Marco, hay un caldo para ti, desde tu mirada, ¿hay un caldo de cultivo en favor de implementar medidas más drásticas en materia de seguridad?
Si yo estoy de acuerdo en eso, O si tú sientes que hay algo, hay una reacción, hay una concientización, hay una voluntad de actuar rápidamente en ese ámbito. Yo no la veo, o sea, por lo menos del gobierno regional no, sí de la municipalidad, pero del gobierno regional no. Pero el gobierno regional está directamente... No está relacionado, pero están los fondos para poder hacerlo, o sea, hay plata, digamos, que se pueden utilizar para regularizar este tema de la... ¿No siente que están viviendo un sentimiento de urgencia en esa materia? No, Ya. no, está bien dejado de lado. Marco. Mira, aquí La misma pregunta. Hay una sensación de impunidad del informal, ¿ya? Que se siente de parte de la gente del gremio, de parte de todos los emprendedores que se esfuerzan, digamos, en cumplir los variados requisitos que exige tanto la Seremía de Salud, digamos, el Departamento de Renta, la misma DOM, ¿cierto? Sí. El Departamento de Obras. De obras de la municipalidad. Claro, para tú poder obtener tu patente y la fiscalización, ¿cierto? Y las multas y todo esto. El dinero que se involucra. Claro, y para cumplir con todo esto y estar dentro de la norma, cuando tú afuera de tu local tienes una persona que está vendiendo de manera, digamos, impune, de manera informal, y lo mismo pasa también Y sin un control. poco, claro, y sin ningún tipo de control. Y lo mismo pasa un poco con estas situaciones de viviendas informales como los rucos y qué sé yo. Hay un gran nivel de informalidad en la región. Las tomas. Las tomas, qué sé yo, y todo eso repercute obviamente en incivilidades y en la falta de tener las herramientas para controlar, sí, porque sin un empadronamiento, sin el mínimo, digamos, tipo de identificación, tú finalmente qué vas a hacer con la persona, no lo podías ingresar al sistema, no lo podías judicializar porque no existe para el sistema, ¿ya? En ese sentido ese es un gran tema, ¿cierto? El tema de lo formal versus la informalidad. El tema que tocaba Pablo con Pero es muy certera la problemática que acabas de plantear. Si la informalidad dificulta la formalización de esa misma informalidad, porque no existen los tipos al fin y al cabo. Exacto, entonces queda como un vacío ahí. ¿Y cómo puedes hacer algo ahí entonces? El empadronamiento, ¿no? Empadronamiento, digamos, progresivo, por etapa o de la forma que sea, simplemente tener algún tipo de registro mínimo ya te permite, aunque no sea, digamos, conducente necesariamente o digamos, que uno pueda formalizar a estas personas, o qué sé yo, al menos te da alguna noción de dónde estamos parados, ¿cierto? Eso como medida inicial básica que hasta el día de hoy no se ha tomado. Lo mismo diría uno con la basura. ¿Cómo puede ser posible que en tantas, digamos, administraciones que han pasado todavía no nos podemos hacer cargo del tema de la basura? Increíble. Ahora, yo debo decir sí que Sacha se reunió con nosotros, con el gremio, apenas un par de días después de haber asumido, ya estaba juntándose con nosotros para nosotros poder exponer, digamos, todos estos temas que estamos conversando aquí. Sin embargo, yo veo una dificultad, porque si bien están los diagnósticos, están las necesidades, falta un paso intermedio, que es la generación de proyectos que estén en clave de proyectos técnicos, para que después las autoridades puedan tomar estos proyectos y ejecutarlos, ¿cierto? Pero justamente, Marco, acá hay una auditora, no sé, que planteó la pregunta siguiente: ¿cuáles son las acciones justamente que crees tú que se deben tomar para mejorar el centro? Justamente en el paso que tú indicas. Claro. ¿Qué dirías tú? ¿Qué acciones se pueden tomar, según tu experticia? En primer lugar, la formalización de todo lo informal. En segundo lugar, la formalización de estos proyectos y todos estos requerimientos que se han levantado por parte del gobierno regional y se han hecho muchos diagnósticos. Pero ¿cómo ponemos esto en lo que yo llamo en clave de proyecto? Es decir, que sea propositivo y no sea ya solamente un diagnóstico, sino que esté un paso más allá, sin todavía ser proyecto, pero sí que reúna todas las condiciones para que después esto pueda tomar algún estamento del Estado y pueda ser ejecutado de forma fácil. El inicio de la acción, en realidad. Exacto. Claro. Entonces faltaría ahí como un paso entremedio, ¿cierto?, entre la sociedad civil y los privados, y bueno, los estamentos o los actores que sí están capacitados por las carteras, digamos, presupuestarias para ejecutar estos grandes cambios que son, digamos, de alto costo y de largo aliento. Y en ese sentido también me parece muy importante tener una visión de Estado, más allá de la visión de gobierno que termina resultando en que en un periodo está a la izquierda, ciclos electorales al fin y al cabo. Claro, y que en el fondo los proyectos van pasando de un gobierno al otro y el otro lo descarta simplemente porque no es de su área. Claro, entonces lo importante acá es entender que hay proyectos que son de largo aliento, que requieren, digamos, 15 años de ejecución para poder hacer un cambio real en la ciudad, y que eso va a requerir necesariamente tener una visión que trascienda, digamos, los antagonismos políticos que uno percibe aquí en la región y que creo que le han hecho mucho daño. Otra de las cosas muy positivas que ha pasado, al menos con la llegada de Sacha, es que las tres figuras principales, que eran el gobernador, el alcalde y el delegado presidencial, por fin ahora están actuando de manera mancomunada, mientras que antes con Jonathan eso no pasaba. Que eso también es un gran avance.
Pero básicamente yo diría que la recuperación del centro y en general la recuperación de la seguridad va más allá de estas medidas como poner cámara, aumentar la dotación de carabineros. Lo que realmente necesitamos es volver a recuperar la confianza, es decir, volver a convivir, ¿ya? Y la recuperación de la convivencia en una sociedad actual antofagastina que es multicultural, ¿cierto? Que es multidisciplinar, por decirlo así, y donde hay más cosas que a veces que parecieran diferenciarnos que las que nos vinculan, requiere de una educación cívica, ¿cierto? Generalizada, y requiere también de intervenciones que tengan el alcance y la escala de lo que estamos pensando, ¿cierto? Esto tiene que ser de alguna manera, como te digo, yo lo enfoco en estos tres ejes principales, que uno son los eventos históricos, otro el sistema económico, es decir, los permisos y las patentes y la manera en que... Pero eso también es un problema. Exacto, hay también problemas con el tema de las patentes y finalmente entender la cualidad urbana que tiene el centro de una ciudad. Pues hace poco salió... ¿Cómo eso? Ese es el tercer punto entonces. Claro, hace poco se publicaron los polígonos de la zona de interés turístico, ya de la ciudad y de la región, qué sé yo. Dentro de esos polígonos de interés turístico está el centro de la ciudad. Sí, me parece lógico. Sin embargo, uno va a ver el centro de la ciudad y te das cuenta que las casonas más antiguas no están protegidas, ¿cierto? Y que se le hace una intervención y ponen una peluquería y al final pareciera ir desapareciendo el patrimonio arquitectónico que tenemos en el centro, lo cual hace todavía más lejano la disposición del centro urbano como un destino turístico. Entonces, de alguna manera hay que aunar la fuerza y encontrar una cierta coherencia, porque si queremos ser destino turístico, bueno, entonces protejamos nuestro patrimonio, limpiemos nuestras calles, y como te digo, son esfuerzos que tienen que hacerse desde estamentos tan distintos y tan multidisciplinares, digamos, y distintas como actores del privado, lo público y el Estado, que requieren que nos sentemos en una mesa, digamos, una mesa muy grande, digamos. Pero constante al fin y al cabo. Claro. Y que debe entregar resultados, porque el diálogo ya... Las intenciones están, pero lo que falta es la voluntad política. Concreción también. Claro. Concretarlo. Pero, Pablo, ya que tú hablaste de dinero y también, de algún modo, Marco, el financiamiento dice que está, tú dices que el dinero está, pero ¿dónde está? ¿Ahí en el gobierno regional? Porque también se habla que va a haber más impuestos para la actividad también comercial. La pregunta que uno se plantea es ¿por qué y para qué? Es decir, y sobre todo, antes que se apliquen esas medidas que van a aumentar los impuestos, o inclusive con lo que ya existe, se puede hacer mayor inversión en el tema de la seguridad, pero como dijiste, Marco, enfocada de manera más amplia, no simplemente comprar más camiones, más buses, más cámaras. Y lo otro, ¿no crees tú que el tema de la corrupción también dificulta la compra y la inversión en lo que concierne la materia de seguridad? Ya, vamos a lo primero, el tema de los impuestos. Si tú me preguntas a mí, digamos, mayor o menor impuesto, yo te voy a decir menores impuestos. Sí, normal. Siempre lo voy a decir. Y ahora, mantenerlo está bien. ¿Por qué no podemos lograr con estos impuestos que ya pagamos focalizar ese gasto directo, digamos, solamente a la seguridad? ¿Por qué no se ha hecho? Porque el Estado no es eficiente. El gasto, la gente se pregunta ¿dónde está la plata que yo pagué? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se ve visibilizada? ¿Dónde está? Como bien Marco dice, se está perdiendo el centro, digamos, recuperemos con esos impuestos, no sé, paguemos fachadas, qué sé yo, pintemos, coloquemos luminarias, ocupemos los impuestos como se tienen que ocupar debidamente. ¿Usted no se siente enregaloneado o escuchado por un sector político especial, no? El sector empresarial. El sector empresarial siempre ha sido como bien ligado a ese tema, como el empresario a la derecha, pero finalmente para mí no. Yo creo en el libre mercado, o sea, en la libertad individual, que las personas se valgan por sí mismas. Pero no hay una voz que los represente. No hay una voz que los represente. Yo creo mucho en eso, la libertad individual. Por eso también te decía de este tema de los impuestos, o sea, ¿por qué darle más impuestos si ya con la plata que hay basta y sobra, solamente que se está despilfarrando en otras cosas que no se tienen que gastar? Ahora, con el tema de la corrupción, claro, bueno, podemos ahondar con estos casos que ocurrieron aquí que me da la impresión que no está el contexto para pedir más impuestos. No. Mientras no se resuelvan. Mientras no se resuelvan. O sea, es más, te podría decir que incluso se podría reducir el gasto público, pero ya estaríamos en otro tema un poquito más, digamos, complejo. Se redujo, de hecho, en materia de seguridad. Mira, o sea, llegamos a ese nivel de reducir el gasto público en seguridad. Qué tontería más grande. Pero bueno, el tema, digamos, de lo que me preguntaste de la corrupción, ahí tenemos un claro
despilfarro de plata. El Marco tiene el dato duro de cuánto plata se gastó. El caso Fachada, 370 millones que perfectamente pudieron haberlo ocupado para, no sé, comprar elementos de protección personal para los carabineros, por decirte algo. O sea, o pintar, digamos, el centro, arreglar la Plaza Colón, o hacer algo. Si Marco, escuchaste, porque recuerdo que tú dices, Pablo, la teoría de la ventana rota. Sí, que también es de Estados Unidos, que hay que mantener los lugares públicos en buen estado, porque eso en realidad está combatiendo contra la delincuencia con eso. Si tú ves un lugar abandonado, va a llegar la droga, la prostitución, la delincuencia, la gente donde no sabe dormir y todo aquello. En cambio, tú ves ese dinero con 375 millones de pesos, simplemente ya limpiar la plaza central de Antofagasta, el piso, porque es sucio el piso, y renovar con pintura. Entonces, es verdad que da un poco rabia escuchar esas cifras y no ver ninguna transformación. Este tema del caso convenios también, que no, desconozco el número, pero ya no quiero ni saber el número de plata que se perdió ahí. Entonces, todas esas cosas llevan a la ciudadanía a pensar, bueno, ¿estaremos dispuestos a seguir pagando más impuestos a estos chiquillos que nos están gobernando? Ahí entra esa duda, digamos, incluso también de la persona que compra un pan, que sus 200 pesos se van para allá. Y nosotros como pymes, que también pagamos un impuesto que es alto, y uno dice, bueno, ¿dónde está? ¿La plata dónde está? Ahora, yendo al plan más local, ya que hablamos de cosas factibles, lo que tú mencionaste, Marco, y también Pablo, lo de los permisos que se demoran en el municipio, todo aquello, ¿eso se puede resolver con esa situación? ¿Se puede resolver con los medios a disposición de hoy? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que en general las disposiciones normativas, por supuesto que apuntan a la eficacia, a la eficiencia y a una correcta distribución de los recursos, ¿cierto? Y a generar dinámicas económicas que se sustenten y que en el fondo permitan la interacción de varios actores, ¿cierto? Naturalmente en la actividad económica principal de nuestra región es la minería, y eso genera que haya una gran economía, que es la economía que tiene que ver con las empresas que están de alguna u otra manera vinculadas con la minería, y otras economías menores que son las que de alguna manera se mueven alrededor de esta otra economía principal, ¿cierto? Yo en mi profesión de arquitecto pocas veces me ha tocado trabajar en minería, y es muy difícil cuando tú no estás en una comuna minera y tú no trabajas directamente en minería subsistir, porque generalmente todos los precios terminan acomodándose, a estos grandes caudales, y terminamos pagando, precios que son casi como de Europa, estando acá en Antofagasta. Sí, exactamente. Y si uno no se mueve en el ámbito de la minería, tampoco recibí, el bono de los 30 millones de pesos, entonces no, nunca me ha sucedido, mirando desde afuera cómo pasa toda esta dinámica económica. Cómo pasa ese auto. Claro, pasa por la calle, las camionetas, ese auto. Entonces me digo, ¿y cuándo yo tengo que entrar a la minería necesariamente para poder tener este mismo nivel? ¿O no? Entonces a mí lo que me gustaría es que de alguna manera se hallaran los mecanismos para unir estos dos tipos de economía y que en el fondo todos podamos ganar de la minería. Ahora, es verdad que hay una esquizofrenia económica de algún modo acá en Antofagasta. Claro, y se le suman las burbujas inmobiliarias, y se le suman una cantidad la de corriente factores, migratoria, que otra economía informal. Tenemos otro tema súper grande. Pero mira, a mí como reflexión me gustaría, ya que hablamos del tema de la seguridad y como un poco tocando tu editorial, que me parece que es bastante importante el tema que tocas de el resurgimiento de esta ideología de extrema derecha. Creo que el peligro mayor que tenemos de no recuperar el centro o de no recuperar la confianza en la gente, ¿cierto? De no recuperar la seguridad, claro, la convivencia, es la emergencia de estas ideologías de ultraderecha que están dispuestas a ceder libertades civiles en función de mayor seguridad, ¿cierto? Ese es un peligro tremendo, y que en el fondo está como de manera muy silenciosa colándose por la sociedad, y si no lo atajamos puede llegar a conducirnos a problemas mucho más graves de todo lo que hemos estado conversando aquí, ¿sabes? Entonces me parece que la crisis institucional, la crisis de confianza y la crisis de criminalidad en la cual estamos viviendo, si bien yo he visto al menos una especie de declive quizá en el boom de criminalidad, o al menos la percepción que había de la criminalidad ha sin duda bajado. Los
factores condicionantes siguen estando ahí, ¿cierto? Sigue habiendo un 77% de vulnerabilidad, por ejemplo, en los estudiantes de educación básica. Sí. ¿Ya? O sea, 77% de vulnerabilidad, entonces... ¿Qué se espera? Claro, ¿qué va a pasar con estos niños cuando salgan de cuarto medio? ¿Cachai? Entonces, finalmente, como yo decía, la seguridad va a volver cuando vuelvan las oportunidades y vuelvan las opciones de convivir y de tener un futuro distinto, ¿cierto? Y eso va a depender de cómo entre todos los actores de la sociedad podemos contribuir a generar oportunidades y que alguien que quiera emprender no emprenda de manera heroica como lo estamos haciendo hasta el momento, ¿cierto? Claro, que el emprendedor es prácticamente deja la vida en su emprendimiento, ¿cierto? Y no debiera ser así, debiera ser más fácil. Sí. Pero Marco, mira, para hacer un poco el Grinch, porque tengo que pasar por eso. Ese discurso un poco que habla de convivir, de que hay que dar la chance y todo eso, igual este gobierno llegó un poco con esa tónica, una generación agarró esa tónica, que me parece que hay algo de certero en tu caso, en esas afirmaciones, pero no se ha transformado en nada, hay pocos resultados. ¿Cómo tú puedes dinamizar todos los principios que tú acabas de enunciar, que justamente, básicamente, el convivir juntos y hacer, ayudar a las buenas acciones, entre comillas, que de algún modo mejorarían la situación de algunos, pero sobre todo la situación de la sociedad en general? Claro, que lo básico es garantizar constitucionalmente, algo que no pudimos hacer: vivienda, educación, salud, transporte público. Sí. Si tú tenemos cubiertos esas cuatro, digamos necesidades básicas de cualquier ser humano, vaya a haber un cambio inmediatamente en la sociedad y en... Pero ¿cómo creamos el dinero suficiente para poder gestionar aquello? Por acá, ¿tú no crees que tú mismo dices que es difícil hoy en día hacer empresario en Chile? Es difícil iniciar un negocio hoy en día en Chile. Sí. ¿Cómo tú crees que se podría incentivar a las fuerzas vivas del país a cruzar la línea y lanzarse en el emprendimiento? Porque en realidad hay mucha gente que quiere emprender, pero muchas veces también dura un poco el emprendimiento porque el fracaso está a la vuelta de la esquina. Claro, bueno, hay un tema de que hay que ser necesariamente muy resiliente para poder persistir, ¿cierto?, a través de los distintos embates de las circunstancias y las vicisitudes de las fluctuaciones cambiantes, ¿cierto?, de los mercados. Pero me parece que aquí lo que estaba faltando es una infraestructura de parte del Estado, sí, ¿cierto? Sí, yo creo que no hay un apoyo del Estado en esto del emprendimiento. Eso no significa ser asistido, significa empujar un poco mejor el carro. Es que hay que intentar hacer una economía pujante. La economía pujante significa, digamos, darle la libertad a la persona de poder emprender, pero con una pequeña, no grande, pero con una pequeña ayuda del Estado. ¿El Estado tiene que hacerse presente en esas situaciones? Por supuesto que sí. Pero primero tiene que garantizar, insisto en esto, la seguridad. Sin seguridad la gente no emprende. ¿Por qué? Porque abres un local y te lo vandalizan. Entonces, primordial primero enfocarse en la seguridad. Con el tema, digamos, digamos que tocábamos de la permisología, de las trabas municipales. ¿Sí? Bueno, existe ya ahora que te dan un año de patente provisoria, pero en ese año una empresa puede abrir y en ese mismo año puede quebrar. ¿Por qué? Porque mientras tú en ese año estás trabajando, estás haciendo también todo el avance, digamos, de las demás cosas, de servicio de salud, la patente restaurante, qué sé yo. Entonces, no te da chance ni tiempo para poder juntar la plata para poder hacer ese tipo de cosas. Sí, te alcanza la rueda. Claro, el arranque, digamos, del emprendedor es súper complejo. Nadie te ayuda, ahí no hay ayuda. O sea, la ayuda es solamente del bolsillo de cada uno. Entonces, y enorme la inversión. Y es enorme la inversión. Entonces, y ahí debería, supongo yo, estar un poco el Estado ahí como presente, ayudarte en ese pequeño, digamos, gran paso para poder hacer tu arranque y dejarte un poco libre. Incluso yo ya tengo como una propuesta, pero es como bajarle el impuesto primero, los primeros 2 o 3 años al pequeño emprendedor, reducirle los impuestos para que ellos puedan solventarse en el tiempo, luego para después retomar los impuestos
generales y normales. Pero Pablo, ahí viene el factor tiempo, lo que tú dices, el pequeño paso, ahí también hay que flexibilizar el trabajo de los funcionarios, que quizás a veces no van rápido en el municipio para otorgar los permisos, y ese sería un pequeño paso para el funcionario y un gran paso para el empresario mediano. Claro, se entiende que ellos deberían demorarse 30 días, digamos, en otorgar un permiso, pero esos 30 días se convierten en 90, en 120, y ahí... De un mes pasa a 4. Claro, entonces ahí es donde comienzan los problemas. Eso debiese agilizarse. Debiese... Ahora ya con... Debe haber un control más poderoso, de algún modo, ahí, para claro, que realmente se cumplan esos plazos. Claro, mira... Ahí habría que hacer un tema con la inteligencia artificial, hacer algo un poco más dinámico, más rápido, que fluctúe todo más rápido para los pequeños, para los empresarios, digamos, y ayudarlos. O sea, como te decía, el arranque es complejo, el arriendo, el personal, los productos, los problemas. Entonces, es muy complejo, digamos, y bueno, gracias a Dios, por lo menos Café de Elaboro se ha podido mantener en el tiempo y ha sufrido sus bajas y hemos estado fluctuando, y como bien conversábamos hace un rato, sobrevivimos la pandemia, que fue un tema, digamos, bien complejo para nosotros, pero gracias a Dios hemos logrado poder mantenernos, que eso es lo ¿Viste importante. que los políticos a veces sirven cuando compran menú? Es verdad. Para relajar un poco esta discusión, hagamos, habitualmente acá yo hago un pimponeo, pero ya que ustedes son antofagastinos y que reclamaron y reivindican aquello, vamos a concluir el programa planteando esta simple pregunta. Si tuvieses que tú describir Antofagasta en una sola palabra, Pablo, ¿cuál palabra sería? Desarrollo. ¿Desarrollo? Desarrollo. ¿Como hacia el futuro? Hacia el futuro. Llevar la ciudad al desarrollo. ¿Y tú crees que es factible? Es factible. Tengo fe en eso. ¿Usted, señor arquitecto? Yo diría un oasis. ¿Un oasis como eso? ¿Por qué esa metáfora? Porque, bueno, oasis costero, digamos. Pero siempre he pensado que estamos en el desierto más árido del mundo. Sí. Y sin embargo, seguimos aquí. Lo mismo pienso de Calama, qué sé yo. Es realmente, yo diría, muy reconocible la labor de la gente que vive aquí, por las condiciones geográficas, qué sé yo. Y también por el pasado histórico pampino, proletario que tiene esta región, porque de alguna manera somos el sueldo de Chile. Siempre lo han sido. Sí, pues. Entonces creo que hay una especie de nostalgia con el antofagastino antiguo, ¿cierto? Que vivió y que tenía esa identidad muy patente, y que la veía en la ciudad, que la veía en la gente, y que como dije, este paso hacia la multiculturalidad, los procesos globales. Pero Marco, igual algo sobrevive eso, porque esa identidad que muchas veces se critica que Antofagasta no tiene identidad, los antofagastinos, pero eso de los sanluisinos es una persistencia de una cierta identidad. Por supuesto. Claro que sí. El colegio de alguna manera también forjó esta especie de, no solo redes de contacto, sino redes valóricas. Hay un colegio jesuita que tiene también dentro de su ethos, ¿cierto? Espíritu. La formación de hombres para los demás, es decir, hombres que están enfocados hacia el servicio. Al servicio, y claro. creo que eso también, como decía Pablo, deja una huella en la ciudad. Y justamente, ¿qué es lo que más le gusta en la región de Antofagasta, más allá de esa transmisión de valores? ¿Qué es lo que más me gusta de la región? A mí la verdad, como bien decía Marco recién, un poco la gente antigua, esta gente de identidad nortina, digamos, de Antofagasta, que resalta mucho, digamos, en la idiosincrasia de acá de la región. Esa gente me gusta a mí, la gente que va a sentarse a tomar un café y te puede conversar toda una vida de cómo era Antofagasta. Me ha tocado la oportunidad de conversar con algunos, de cómo era, cómo se vivía. Esa gente me gusta mucho. Marco. Sí, no, o sea, yo creo que es como nuestro patrimonio vivo, que no le llamaría, ¿cierto? No sé, pienso en mi abuelita que vivió en la Salirera y que todavía tiene 93 años y en el fondo tiene su ¿Tiene buena salud? Claro, vio la evolución, digamos, de la radio hasta ahora que estamos con, no sé, con el celular, que es un computador. Los podcasts. Claro, entonces... no sé, la diferencia, yo estudié en Santiago, y obviamente la ciudad de Santiago es una ciudad muy distinta, su gente es muy distinta, qué sé yo, y creo que al final siempre vuelve a Antofagasta por esa cualidad, y que uno quizás
como que dicen que los antofagastinos son más ariscos, qué sé yo, pero la verdad yo siento que no, yo siento que lo que pasa es que hemos estado mucho tiempo como viviendo en el desierto, y entonces uno tiene que como hacerse el cuero chancho, por decirlo así, pero siempre en el fondo hay una calidad humana que es bastante grande, y creo que esa es nuestra gran riqueza, ¿cierto? Está la riqueza mineral y todo lo material, pero tenemos una gran riqueza cultural y patrimonial. Recordemos, digamos, a todos los grandes escritores, de Andrés Saavedra, qué sé yo, a Glenda Kerstin, una arquitecta. Sí. Y todo este patrimonio cultural que está ahí y que de alguna manera, bueno, nosotros queremos también renovar. Claro, Sí. entregar nuestro granito de arena al tema. Le agradezco su respuesta. Bueno, yo voy a recoger un poco lo tuyo. A mí siempre me preguntan por qué regresé de Francia a vivir en Antofagasta. El otro día te di una respuesta, Pablo, porque básicamente, ya que empecé hablando de la niñez, cuando me reencontré con la ciudad en la cual crecí, porque ya utilizando una imagen infantil, tengo la impresión que vivo en el lugar donde del pozo sale el arco iris. Porque si hay una región que le da dinero al mundo y le da mucho al mundo, yo creo que es la región de Antofagasta. Sobre estas palabras, me despido y los invito a escuchar este podcast, obviamente, y el próximo, porque seguimos la próxima semana. Fue Radar Podcast, una conversación interesante, profunda, junto al doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Hasta otra oportunidad.